Organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y los neurotransmisores. Primero empecemos diciendo pues la cantidad aproximada de neuronas que contiene el sistema nervioso central. Recuerden ustedes que también hay un sistema nervioso periférico, pero el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Ahí existen aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Entonces, estas son las partes que corresponden a una neurona. Ya saben bien pues que estas son las dendritas, este es el axón, este es el soma, aquí están las mitocondrias, aquí está el núcleo celular. Y también hay que recordar que existen diferentes tipos de neuronas, que unas tienen funcionalidad y el resto de las neuronas tienen por finalidad ser estructurales, como las neuroglias, ¿no? Los trocitos, microglia. Hay neuronas dentro de las funcionales, están las motoras, las neuronas sensoriales, las neuronas piramidales, que son estas, las cell beds. Ahora, lo importante aquí es recordarles, esta es una neurona que está mielinizada, ¿verdad? Aquí está la mielina, las vainas de mielina. Quiere decir pues que esta es una neurona que se encuentra con la capacidad de poder transmitir un impulso nervioso de manera rápida, ya que lo que hace, recordarán ustedes bien que las vainas de mielina lo que hace es pues que eh, el impulso nervioso se transmita mediante saltos, ya que esta parte está aislada. Y esos espacios donde se da los saltos se denominan los nódulos de Ramberg, ¿no? Ahora, resalto también este punto, esto que ven aquí, porque justamente esta parte que se le denomina así, se le denomina terminales sinápticos, también lo van a encontrar como botones terminales, pies, botones sinápticos. Cualquiera de estas denominaciones tienen que recordarlas porque gracias a ello se da la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, con esa comunicación intercelular. Entonces, estos pedacitos que ven aquí, estos serán los botones. ¿Ya? Es justamente esto que ven aquí. Este es un botón terminal o pie sináptico. Ahora, es importante recordar, ¿no? Este botón o pie sináptico se va a tener en contacto con una neurona o sináptica, o si no, va a tener en contacto con el tejido que viene a ser donde va a realizar un tejido como por ejemplo el músculo esquelético, donde va a realizar una transmisión de electricidad, de impulso eléctrico. Ahora, se dan cuenta pues que en el botón, miren lo que existe. Es importante recordar y aprenderse las partes del botón sináptico. Aquí se encuentran las vesículas sinápticas, que estas se encuentran llenas de neurotransmisores. Esto es importante, la presencia de los canales para el calcio, que son dependientes del voltaje. También hay una bomba recaptadora de neurotransmisores, ¿ya? Este espacio en blanco que ven aquí, este es el espacio sináptico. Acá hay unos receptores. Esta membrana le corresponde a la neurona posináptica, que aquí hay unos receptores correspondientes. Entonces, como verán aquí, esto corresponde al axón terminal, este es el espacio sináptico y este es el botón dendrítico, ¿no? Hay una relación aquí entre ellos, donde la neurona, este tipo de neurona, o perdón, este tipo de sinapsis entre neuronas es dependiente del neurotransmisor. Vamos a ver que más adelante que este tipo de sinapsis se le denomina sinapsis química, porque hay una sinapsis eléctrica donde no participan neurotransmisores. Pero esta es una sinapsis química porque justamente participan estos neurotransmisores. Aquí el detalle particular es que la vesícula, en que la neurona tiene la capacidad de producir sus neurotransmisores, de tenerlos dentro de estas vesículas y cómo es que logran migrar hacia la periferia para que por exocitosis liberen sus neurotransmisores hacia el espacio sináptico y luego vayan a buscar los receptores correspondientes de esos neurotransmisores para estimular o favorecer el paso de un impulso nervioso a la siguiente neurona, ¿no? Ahora, ¿quién tiene un papel importante en eso? Es el calcio, porque el calcio, cuando llega la electricidad, abre esos canales, el calcio que abunda fuera de la célula entra a la neurona y ese calcio es el encargado de favorecer el movimiento de las vesículas sinápticas hacia la periferia del botón terminal para que libere por exocitosis los neurotransmisores. Es decir, en ausencia de calcio no se da la sinapsis química. ¿Ya?
porque justamente el calcio va a favorecer esto. O sea, por eso vemos animales con hipocalcemias, pues no hay respuesta de estímulos, porque justamente el calcio lo que favorece es el movimiento de las vesículas para que correspondientemente a ello se dé pues la liberación por exocitosis de los neurotransmisores. Un neurotransmisor al ser liberado siempre va a ir a buscar en la neurona, en la membrana de la neurona contigua con la que va a hacer sinapsis, por eso se le llama neurona postsináptica, va a unirse a sus receptores correspondientes y para que se transmite el impulso eléctrico. ¿Ya? Este es el terminal sináptico. ¿Ya? Entonces esto es la comunicación, esta es la comunicación neuronal, eso es lo que venía diciéndoles, eso es cómo se relaciona los botones sinápticos de una neurona con las dendritas de la siguiente neurona y justamente eso es lo que acabamos de ver. Entonces ahí podemos chequear nuevamente esto, ¿no? Está la vesícula sináptica, ya les dije que el calcio, el impulso eléctrico abre los canales de calcio dependientes de voltaje, aquí no está representado, pero el calcio entra, el calcio es el que favorece que las vesículas vayan a la periferia y liberen sus neurotransmisores, que son estas bolitas que ven aquí, y esos neurotransmisores van a buscar en las dendritas de la siguiente neurona sus receptores para ejercer una transmisión de electricidad o del impulso eléctrico, del impulso nervioso. Entonces, esto, esto lo que viene a hacer es una sinapsis de tipo químico. Entonces aquí tenemos un dato, esto es importante, el sentido de la sinapsis siempre es anterógrado, es decir, siempre va a ir hacia la parte de delante de una anterógrado, le dicen porque el impulso eléctrico transmitido por un axón a la siguiente neurona lo recibe la parte anterior de la neurona, es decir, sus dendritas. ¿Ya? Repito, se le denomina anterógrado porque el impulso eléctrico nervioso transmitido por el axón de una neurona es recibido por la parte anterior de la neurona, por eso lo reciben las dendritas. Entonces esto es parte del arco reflejo. Este es un nervio, ya, cuando ustedes vean la denominación de nervio, es igual a una neurona. Ya. Un nervio o neurona aferente, este es un nervio eferente. Ya bien saben ustedes que el nervio aferente es el que sale, el que entra, perdón, hacia el sistema nervioso central y el eferente es el que sale del sistema nervioso central. Esto corresponde a la parte de una médula espinal. Ya saben ustedes que la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, es parte del sistema nervioso central, juntamente con el encéfalo. Entonces, skin es la piel, aquí está el músculo, y aquí en la piel nos vamos a dar cuenta luego que hay unos receptores que perciben las sensaciones y hay un nervio que en este caso se le denomina que tiene receptores sensitivos, esa es una neurona sensitiva o el nervio sensitivo que lleva, por eso que entra o lleva información hacia el sistema nervioso central. Aquí, a nivel del sistema nervioso central, tiene varias porciones lo que van a hacer es integrar la función, van a tomar ese mensaje, van a integrar esa función y va a haber una respuesta. Y la respuesta a ello va a ser ejercida a través de un nervio eferente, que es un nervio motor. Este es un nervio sensorial, un nervio motor. El nervio motor o nervio eferente lo que hace es, por ejemplo, en este caso, que el músculo responda. Este es un músculo esquelético. Les dije que aquí había unos receptores, por eso había este nervio aferente o nervio sensorial va a responder a los receptores sensoriales que existen en la piel. Por ejemplo, hay receptores, mecanorreceptores que sienten lo que es la presión, termorreceptores, lo que es el calor o el frío. Entonces, la idea es que esa sensación sea llevada por una neurona sensitiva que entra aferente hacia el sistema nervioso central e integre, hay una respuesta, neurona motora, que es el nervio, también un nervio eferente, porque sale del sistema nervioso central, sale para que un músculo ejerza una función.
En este caso, la función que va a ejercer el músculo es la contracción, ¿no? Quitar la mano o quitar el mover el músculo, alejándolo o separándolo del estímulo que originalmente provocó esta sensación. Aquí por eso hablamos esta es la porción motora del sistema nervioso y esta es la porción sensitiva del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver esto del eje somatosensitivo del sistema nervioso. Esto tiene que ver somatosensitivo con todas las estimulaciones a nivel de los receptores que tienen los receptores sensitivos que tienen por finalidad llevar información al sistema nervioso central, médula espinal y el encéfalo. Miren a qué niveles se da eso, a nivel muscular, a nivel del tacto, a nivel de cuando te hacen presión, cuando uno siente dolor, frío, calor, piel. Por eso vamos a conocer también aquí los nombres correspondientes a los receptores según sea la temperatura, la presión, el tacto, eh, el músculo, cómo responde. Entonces, eso, miren las flechas hacia dónde se dirigen. Se están dirigiendo todas hacia la médula espinal para que se integre eso también en otras porciones del encéfalo, como el cerebelo, como el tálamo, la corteza motora, áreas somáticas, para que a partir de esto haya una respuesta. Pero esto es solamente lo que corresponde a la, a la parte sensitiva, ¿no? Del sistema nervioso o el eje somatosensitivo, lo que se siente, no la respuesta la vamos a ver aquí. Entonces a eso me refería aquí, ¿no? Y esto es justamente lo que quería darles, ¿no? Darles a entender por qué. Porque hay una información, por ejemplo, la información que quería comentarles es que no solamente lo que uno percibe o lo que uno siente proviene de la piel, del músculo, sino también de lo que uno puede, de lo que el animal puede oír, de lo que el animal puede ver. No todo es tacto, están el resto de sentidos. Inclusive lo que el animal puede con lo que puede de los sabores que puede percibir con el sentido del gusto. Entonces lo que nosotros en animales le llamamos palatabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el caso, ¿no? Hay una relación, hay una información que la madre está teniendo un estímulo visual cuando ve a su cría. Y ese estímulo visual cuando ve a la cría, no solamente al verla, sino también al oírla, eso provoca en la madre que su instinto materno se exprese, ¿no? Y ese es un estímulo sensorial sensitivo. Por eso les decía que no todo es piel, no todo es tacto. También está el auditivo, también está el visual. Aquí se cumplen, dice, experiencias sensitivas de carácter cual visual, la relación auditiva y también táctil, ¿no? Si logra tener contacto con la cría. Esto trae como consecuencia que hayan unas respuestas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si es que le coges la cría, esto ya no es sensitivo, esto es la respuesta o esa es la consecuencia de lo que vimos acá. Por ahí la madre, su instinto materno, lo que va a llevarla es que ella tienda siempre a defender a la cría, ¿no? Le coges la cría y la respuesta a esos estímulos, vio que una persona cogió su cría, lo que ella hace automáticamente es ir a golpear a ese animal. Eso ya fue correspondiente a una respuesta motora, ¿no? Ella eh, procesó la información venía de sus oídos, de su visión, viendo pues obviamente y escuchando que una persona estaba cogiendo su cría. Entonces lo que hace ella es responder a eso. Se integraron esos estímulos sensitivos en el sistema nervioso central y la respuesta fue pues que tiene que movilizarse, su músculo esquelético tiene que responder, sus sistemas, el estrés en ella se va a establecer, su corazón va a bombear más sangre, su respiración se va a incrementar, se va a estresar y lo que va a hacer es automáticamente ir a golpear o a tratar de defender a su cría. Eso es parte de la respuesta motora. Lo anterior, este es un estímulo. Eh, la única manera, por ejemplo, en reproducción se ve que la cría no debe tener un efecto sobre la madre estando ella a una distancia de mínimo 1 kilómetro. Miren, hasta 1 kilómetro, o escuchen bien esto, 1 kilómetro de distancia es lo que permite, lo mínimo
para que la madre deje de recibir una influencia esto por parte de la cría, ¿no? Ustedes bien saben que otra de las influencias que recibe la madre respecto a la cría, otro estímulo es visual, ¿no? Otro estímulo que se relaciona con el sentido de la vista es pues que al ver a la cría automáticamente ella empieza a secretar leche. Eso es un estímulo visual. El estímulo fue ver a la cría y la respuesta motora fue que a nivel de los conductos galactóforos, las células mioepiteliales realicen una contracción y eso provoca la bajada de la leche. Por eso sus pezones empiezan a gotear leche. Eso fue la respuesta. Pero hubo un estímulo visual. Eso corresponde al, a lo que hemos visto acá, al eje somatosensitivo del sistema nervioso. No, repito, no todo es tacto. Ahora, esta es la respuesta, lo que hemos visto, el hecho de que el animal responda. ¿Ya? Y la respuesta, miren las fechas hacia dónde se dirigen, hacia afuera. Si es hacia afuera, es una respuesta eferente. Lo anterior que entra es aferente, que sale eferente. Quédense con la última vocal de la palabra. Si sale, como aquí, sale, esa E eferente. En lo anterior, si entra, la última vocal de entra, una A, eso quiere decir que es aferente, para que nunca se olviden. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, vieron una imagen, la vaca se fue a atacar al dueño, la contracción de los músculos, inclusive la contracción de la musculatura lisa, las secreciones glandulares, esa es una respuesta. Las respuestas, las respuestas o las funciones correspondientes a la parte motora del sistema nervioso efector o motor tiene que ver con eso. Músculo exoesquelético se contrae, músculo liso se contrae, músculo cardíaco se contrae y glándulas exócrinas y endócrinas tienden a ocasionar secreciones. Y esa es la respuesta. Miren, aquí actúan sobre la fibra motora, sobre el músculo esquelético a través de estas fibras motoras, ¿no? Y esto se le conoce, bueno, esto como funciones motoras. Estas son las respuestas a consecuencia de la integración de una información sensitiva que llegó a la médula y el encéfalo que corresponden al sistema nervioso central. Este es importante también. Perdón. Un segundo elemento llamado sistema nervioso autónomo. Eso también hay que recalcarlo, lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, glándulas y otros sistemas corporales internos, que era lo que me refería a lo anterior que les mostré. Esto esquelético es somático y lo que corresponde acá es autónomo o visceral. ¿Por qué les digo que es somático? Lo somático tiene que ver con ello que nosotros tenemos voluntad, aquellos en los cuales nosotros voluntariamente controlamos esa función. Ustedes controlan cuando quieren mover los músculos esqueléticos, contraerlos, relajarlos, eso es voluntario. Pero la contracción de musculatura lisa, a nivel de las vísceras, te hablo el peristaltismo intestinal, el movimiento gástrico o los movimientos ruminales en el caso de las vacas, cabras y ovejas, o la secreción de glándulas de exocrina, eso no está bajo nuestra voluntad. Nosotros cuando querramos no vamos a poder provocar la contracción de musculatura lisa ni la secreción de glándulas. Por eso esto es involuntario. Cuando es involuntario quiere decir que por sus propios mecanismos se logran contraer o secretar sustancias a partir de las glándulas correspondientes. Entonces eso quiere decir como depende de sí mismo, quiere decir que es auto, ¿no? Es un autónomo, es visceral, es eh, correspondiente justamente a esta contracción musculatura lisa y las secreciones glandulares. Esto, repito, la contracción del músculo es voluntario, por eso le llaman somático. Y esto es involuntario, por eso le llaman autónomo. Por eso aquí especifico lo que corresponde, ¿no? Uno no puede decir cuando el corazón se acelere en la contracción o disminuya sus contracciones. Eso se da el corazón, sus propios medios, por un estímulo nervioso que no va a depender de nuestra voluntad, y no es involuntario, ocasiona eso, ¿no? Entonces, por eso es que aquí está representado. Hay una neurona sensorial que integra todo en el sistema nervioso central. A consecuencia de ello, hay una respuesta por medio de unas neuronas preganglionar y luego viene una neurona postganglionar que tiene por finalidad provocar que el corazón o se
bombee más rápida la sangre, es decir, incremente la frecuencia cardíaca, o bombee más lentamente la sangre, es decir, esto eh, incremente su frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué estímulo es el que puede provocar que el corazón le mande una señal al sistema nervioso central? Por ejemplo, hay una deshidratación, cuando hay una hemorragia, ya sea externa o interna, ese es un estímulo y eso provoca que el corazón le mande una señal al sistema nervioso central para que a cambio de ello hay una respuesta. La idea es que, ¿cuál es el mensaje que le manda el corazón al sistema nervioso central cuando hay una deshidratación en un animal o cuando hay una hemorragia en el animal interna o externa? Es que la presión sanguínea está disminuyendo, es decir, hay menos volumen sanguíneo. Esa señal le manda al sistema, le pasa la voz al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema nervioso central? Si la presión sanguínea está baja, tiene que regularizarla. Si hay una hipotensión vascular, tiene que normalizar la presión arterial. ¿Y cómo hace? La respuesta es, entonces le dice, bueno, si está pasando esto, el sistema nervioso central le dice al corazón, entonces ya hay una hipotensión o hay una baja de la presión arterial. Bueno, yo te ordeno de que tú me mandes el mensaje por medio de una señal eferente, una señal que va, que sale y que se dirige hacia el corazón a través de una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Esa es una particularidad que tiene el sistema nervioso autónomo. Y le dice al corazón que creen, no le va a decir pues de que la frecuencia cardíaca se disminuye, que hay una baja de la presión arterial. Una hipotensión o una baja de la presión arterial quiere decir que hay menos sangre que se está distribuyendo hacia los tejidos. La orden que le da el cerebro al corazón es, ¿sabes qué? Necesito que bombees más sangre. Entonces incrementa tu frecuencia cardíaca. Esa es la respuesta. Entonces por eso hay una sensación y la consecuencia es, eh, hay una sensación de baja de la presión arterial y la consecuencia es un incremento de la frecuencia cardíaca para que bombee más sangre e intente compensar esa falta de riego sanguíneo en tejidos, sobre todo a nivel de órganos vitales o inclusive a nivel de estos miembros como los anteriores, los posteriores, ello, ¿no? Este es el arco reflejo, entonces ya este es un resumen de lo que les había dicho. Por ahí le metiste el animal, lo vas a inyectar y tiene sus receptores a nivel de piel, habíamos visto que no son los únicos, pero hay unos receptores a nivel de la piel, a nivel del tacto, y esto es el receptor sensorial, lo que tiene por finalidad es, y le inyectaste, la vaca va a esto sentir, y esa señal aferente que entra va hacia el sistema nervioso central. Aquí hay una interneurona que va a integrar la respuesta, que va a integrar la relación entre una neurona sensitiva y la neurona motora, que la neurona motora es lo que hace es llevar una información que sale, que es eferente, para que esto responda el músculo de alguna forma, ya sea moviéndose el animal, para que pueda defenderse, tal vez patea, tal vez sale corriendo, tal vez solamente se mueve, pero ese es el arco reflejo, esa es, esa es la sensación que tiene. Miren, y este dato también es importante. Ahí ven un animal que está plenamente relajado, ¿no? Sus constantes y está de lo más tranquilo. Pero tiene por aquí hay plantas, también hay insectos, está en contacto con una paja, con el pasto, y ella eso absolutamente no lo siente, ¿no? Por ejemplo, ahí no. Esto es importante, el encéfalo descarta más del 90% de toda la información sensitiva. Está echada, el aire lo siente, no lo hace moverse, el pasto se mueve juntamente con el viento, no lo siente y eso lo descarta. Y eso es importante, eso carece de importancia. Entonces por eso les decía aquí, por ejemplo, normalmente una vaca no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con el suelo, ni tampoco de la presión originada por el asiento que ya tiene sobre el lugar donde descansa. Eso ocurre en el 99% de los casos. Pero empieza a cambiar las cosas pues cuando aparecen unas moscas que intentan fastidiarla, cuando hay una mayor presencia
de, de alimento que se está hongueando o alimento que se fermenta rápidamente, ¿no? Como por ejemplo la melaza, el polvillo de arroz, que suele honguearse rápidamente y llaman a las moscas y las moscas empiezan a fastidiarles. Eso ya es un estímulo que el animal sí responde, pero no. Con la cola empieza a espantarse las moscas. La mosca. Entonces dice, sin embargo, cuando una información sensitiva importante le excita, por ejemplo, las moscas que están que friegan y friegan ahí, lo que hace el animal de inmediato es encausa esa señal sensitiva en el sistema nervioso central para que haya una respuesta. La respuesta es que mueva la cola. Ahora, dice, esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora del sistema nervioso. Y esto es peor, ¿no? Este es un cerco eléctrico. Ya saben qué ocurre cuando el animal está en contacto con un cerco eléctrico, ¿no? La respuesta instantánea pretendida consiste en que el animal se aleje de esa zona. Va a pasar un golpe eléctrico. Un cerco eléctrico tiene cerca de 220 voltios, ¿no? Esto deja paso a respuestas asociadas como que el animal se aleje del cerco o incluso se queje de dolor, ¿no? El animal, ¿cómo es que muestra su dolor? Vocalizando. Así se le llama cuando muestra el dolor. Ahora, entrando a la parte del sentido del tacto, existen unos receptores. Vamos a ver estos receptores que tienen que ver relacionados con la presión sobre el tacto. Están estos, pero vamos a hablar luego de él. Luego vamos a hablar de, de Ruffini y de Krauss. ¿Ya? Después, porque ellos corresponden específicamente a otro tipo de receptores. Pero los mecanorreceptores están el de Meckel, el de Meissner, el de Pacini, entonces el de Pacini. Entonces esos tres son los más importantes. Dos de estos receptores se encuentran a nivel más cerca al epidermis y los tres se encuentran sobre todo, mayor parte de ellos, sobre todo el de Pacini, se encuentra a nivel de la dermis. Entonces, estos receptores de Merkel, Meissner, Pacini son los encargados de justamente eh, recibir lo relacionado a la presión eh, que se puede ejercer sobre la piel, un estímulo del tacto. Ruffin y Krauss lo que van a hacer es relacionarse con lo que viene aquí, con los son termorreceptores. Hay dos tipos de receptores en los mamíferos, uno para el frío y otro para el calor. ¿Y cómo se llaman esto? El de frío se llama el de Krauss y el de calor es el de Ruffini, pero también se encuentran a nivel de la piel. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Los mecanorreceptores hemos visto y ahora los que sienten el calor y el frío se llaman termorreceptores. Los nociceptores son los que tienen que ver, son los que responden al dolor. Están obviamente también aquí a nivel del tacto. Ya te imaginarás si te clavas, es distinto clavarse una aguja o un clavo versus que te pasen una pluma, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos en su momento con la intensidad con la ley del todo o nada, ¿no? Para que se alcance el umbral. Pues una pluma, la respuesta no va a ser tanto como cuando te clavas una aguja, ¿no? Están también aquí dice quimioreceptores, ¿ya? Los quimioreceptores, es una Q, una U, no sé qué pasó aquí. Los quimioreceptores tenemos a nivel del gusto, del olfato, los que perciben el oxígeno, la osmolaridad, la concentración de CO2 a nivel de la sangre, la presencia de glucosa, aminoácidos, ácidos sanguíneos. Eso es importante. A nivel del gusto están los receptores de los botones gustativos, el epitelio olfatorio, receptores a nivel de del cuerpo de la aórtica y de la carótida. Entonces están los encargados, los quimioreceptores de poder percibir los niveles de oxígeno, la osmolaridad, las neuronas del núcleo supraóptico, está a nivel del hipotálamo, el CO2, su quimioreceptor, están presentes a nivel del bulbo raquídeo, o inclusive también en el mismo del oxígeno, a nivel carotídeo y aórtico. Y la glucosa, los quimioreceptores correspondientes a detectar glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, están a nivel del hipotálamo también.
Entonces es importante que conozcan estos, que aprendan estos, que existen unos quimiorreceptores que tienen que ver con sustancias químicas, cómo se perciben. Ahora nuevamente aquí vemos el botón sináptico, esta es una neurona postsináptica, esta es una neurona presináptica, las vesículas, el neurotransmisor que se libera de esas vesículas, aquí se ven mucho más pequeños los neurotransmisores, pero ahí lo pueden ver ustedes. Están ahí esos puntitos que ven ahí, esos son los neurotransmisores. Y tienen su correspondiente receptor. El neurotransmisor se libera para que se una a un receptor y de esta forma se produzca una consecuencia que finalmente esa consecuencia tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso a esa neurona postsináptica. Entonces, tiene tres destinos un impulso nervioso. En realidad son dos, ¿ya? Pero aquí los mandan como tres. Yo creo que prefiero que manejen como dos. O sea, hay uno que tiene que ver con que el impulso nervioso se sigue transmitiendo, o sea, que es excitatorio, y el otro es que se bloquea, que es inhibitorio. Y este es que lo que pasa es que existen neuronas que se le llaman interneuronas. Las interneuronas era lo que vimos anteriormente en una de las diapositivas de este capítulo, en los cuales eh, existía una neurona que integraba la información sensorial de una neurona sensitiva y lo que hacía era procesarla en la médula espinal para que haya una respuesta a través de una neurona motora, ¿no? Entonces, eso es la integración. Lo vimos antes, repito, y tiene que ver más con las interneuronas, ¿no? Dice aquí importante también, aunque ya esto. Eh, algunos receptores postsinápticos, provocan la excitación de la neurona postsináptica y otros su inhibición. Ese es el resumen en sí. Unos excitan a la neurona postsináptica, otros inhiben a la neurona postsináptica. Ya saben cómo lo que hacen, ¿no? La forma de que lo exciten es obviamente que se dé despolarizando y la forma de que lo inhiban es hiperpolarizando a la membrana de la neurona postsináptica, de la que sigue, pues, ¿no? Por ejemplo, este es el botón sináptico que proviene del axón de una neurona presináptica, o sea, antes de la sinapsis le llaman presináptica, y esta es la superficie de una neurona, la membrana correspondiente a la dendrita de la neurona que sigue, por eso es una neurona postsináptica la membrana. Por ejemplo, ya empezamos a conocer a los neurotransmisores excitatorios, este es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, establece por ende una sinapsis excitatoria. ¿Y cuál es la imagen que pretende esta imagen? Hacerles ver pues que el glutamato al liberarse de sus vesículas correspondientes lo que va a hacer es unirse a sus receptores para que se produzca una entrada de los iones de sodio. Y ya saben qué ocurre cuando entran los iones de sodio en la célula siguiente, ¿no? Entonces lo que ocurre es que adentro se hace positivo y afuera se hace negativo y eso corresponde a la despolarización y este máximo punto es que logró alcanzar el umbral. ¿Ya? Entonces, que se aperturan los canales de sodio de la función que tiene el glutamato. Ahora, ¿cuál es el que tiene efecto inhibitorio? Por ejemplo, lo que hace el GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el GABA. Es un neurotransmisor inhibitorio, por eso establece una sinapsis inhibitoria. Lo que hace es abrir los canales de cloro. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que el cloro entre. El cloro entra porque el cloro abunda fuera de la célula. Va a entrar, si abren un canal dependiente de voltaje, va a entrar el GABA al unirse a su receptor correspondiente. Lo que va a provocar es que el cloro, se abran los canales de cloro dependientes de voltaje y el cloro empiece a entrar. Y el hecho de que el cloro entre, quiere decir, como tiene carga negativa, es que adentro se va a hacer más negativo. Y afuera se va a hacer más positivo porque el sodio se va a quedar en mayor cantidad fuera de la célula. Eso se llama hiperpolarización y por ende no se alcanza el umbral. El alcanzar el umbral es así, por encima. No alcanza el umbral, quiere decir que se sigue siendo más negativo adentro de la célula. Y eso trae como consecuencia de que se hiperpolariza. Hay otras más puntos para considerar comparar entre la excitación y la inhibición a nivel de sinapsis. ¿Cómo se logra? Pues la excitación se logra
Hay otra forma de alcanzar la excitación es que se bloqueen a los canales de cloro y de potasio, porque cloruro también se le llama. Canales de cloro y de potasio se bloquean. Si se bloquean estos canales, ya saben, el cloro no va a entrar, no se va a hacer más negativo adentro. Y si se bloquean los de potasio, quiere decir que depresión de la conducción mediante los canales de cloro y de potasio o ambos. Ya. Entonces es así, pues, ¿no? Por ejemplo, dice, en cualquier caso, el efecto consiste en volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interno que es excitador. Eh, Dice, diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular o en algunas ocasiones incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o el de los inhibidores. Ya, de esta forma también actúa eh, la excitación, ¿no? O sea, no solamente es actuando sobre los iones, como aquí, sino también incrementando el número de receptores excitadores. También esa es una forma como logra favorecerse la transmisión de un impulso eléctrico, es decir, favorecer una sinapsis excitatoria, es decir, que se disminuyan la aparición de los receptores inhibidores, pero que se incrementen la expresión de los receptores excitadores. Esa es una. Y lo otro es cuando juegan con los iones. Eh, de esa forma es como se da la excitación también. Ahora, en el caso de la inhibición, cuando se aumenta la conducción para los iones de potasio. Entonces, si los canales de potasio se favorecen su apertura, ya saben que el potasio va a tender a salir porque la abunda adentro. Entonces eso hace que afuera se haga más positivo y adentro se haga negativo. Ahora, y también otra forma lo hace es activación de las enzimas receptoras, ¿no? Lo que hacen esas enzimas receptoras es aumentar el número de receptores sinápticos inhibidores, lo contrario a esto. Entonces, resumiendo, no solamente tienen que ver con los iones, sino también tienen que ver con que la excitación se da esto eh, también por la expresión de los receptores. ¿Cómo es que voy a excitar a la siguiente neurona o a la neurona postsináptica? Porque en la membrana de esa neurona postsináptica eh, existe un mecanismo que puede favorecer el incremento del número de receptores excitadores. ¿Cómo voy a favorecer a que se dé la sinapsis inhibitoria? Es decir, que un impulso ya no se siga transmitiendo, porque en la neurona postsináptica van a aparecer o se van a expresar mayor número de receptores inhibitorios que los excitatorios. Esas son dos de las formas, aparte de los iones, pues, ¿no? Aquí, para el caso del potasio, tendría que abrirse los canales de potasio para que el potasio salga. eh, y en este caso la excitación, para el caso de los canales de cloro y de potasio, es que para que se vuelva positivo adentro y negativo afuera, quiere decir que el cloro no tiene que salir, se deprime la conducción, o sea, no tiene que entrar a la célula. Y lo otro es que el potasio no pueda salir de la célula. Esas son las dos formas que ocurren con ello, ¿no? Porque imagínense, si el cloruro se le impide su movimiento, porque él siempre se va a tender a mover hacia adentro de la célula, entonces eso no favorece la conducción. Conviene que alguien que está cargado negativamente se mantenga fuera de la célula, donde él abunda, porque si entra, entonces ya no haría despolarización, sino hiperpolarizaría, es decir, así haría más negativo. Por eso es deprimir la conducción de los canales de cloro. Y lo otro es deprimir la conducción de los canales de potasio. ¿Por qué? Porque si busco esto, que se dé la transmisión de un impulso nervioso, es decir, una sinapsis excitatoria, lo que estoy buscando es que se dé una despolarización, es decir, negativo afuera y positivo adentro. No me conviene que el potasio salga. Por eso se deprime la conducción de los iones de potasio, es decir, el potasio no va a moverse hacia afuera de la célula, sino se va a quedar adentro para que respalde la positividad. Entonces aquí tenemos unos neurotransmisores que vamos a verlos luego ya más detalladamente, pero aquí te dicen que los neurotransmisores, al igual que las hormonas, están formados por proteínas, o sea, están formados, su composición es a partir de aminoácidos, ¿ya?
Estos neurotransmisores tienen que difundirse a través de las hendiduras sinápticas, ¿no? Aquí está el espacio sináptico y tienen sus receptores. O sea, un neurotransmisor tiene que depender primero del calcio para que pueda irse hacia la periferia. Va a depender también de las hendiduras sinápticas. Se difunde a través de estas hendiduras sinápticas o por exocitosis. Lo otro es que el neurotransmisor, para que ejerza su efecto excitatorio o inhibitorio, tiene que unirse a sus receptores. Repito, eso es importante, que el neurotransmisor sea liberado y que el neurotransmisor encuentre su sitio de unión. Eso es que se una con un receptor en la neurona postsináptica. Lo siguiente es que ahora, ¿de qué va a depender de que una neurona postsináptica propague el potencial de acción o no? ¿De qué depende si es que lo haga o no lo haga? Va a depender, obviamente, lo que les estaba diciendo, de que el neurotransmisor se difunda al espacio sináptico. Va a depender de los receptores presentes en la neurona postsináptica. Ya les había dicho que hay mecanismos por medio de enzimas que hacen que los receptores excitatorios aparezcan en mayor cantidad o que los inhibitorios aparezcan en mayor cantidad. Eso va a depender del neurotransmisor. También va a depender de que los iones puedan movilizarse hacia afuera, hacia adentro de la neurona postsináptica, ¿no? Ya saben que si se abren los de potasio, el potasio si sale de esta neurona, esto lo que va a favorecer es una hiperpolarización. Si el cloro entra, también favorece una hiperpolarización, pero si el sodio entra, eso favorece una despolarización. Ahora, esto, y esto se refiere a que la despolarización alcanza el umbral, también es importante para que se establezca la propagación de un impulso nervioso, ¿ya? Alcanzar el umbral. Esto es importante lo que les decía, para que alcance el umbral se necesitaría que se dé, obviamente, todos los mecanismos para que concluyan en una despolarización. Ahora, dentro de los neurotransmisores excitatorios, el ejemplos está la acetilcolina, está la dopamina. Ellos tienen unirse obviamente a sus correspondientes receptores, abren los canales de sodio, rápidamente el sodio entra hacia la neurona postsináptica para que la despolarice y el potencial de acción se propague, ¿no? Y dentro de los inhibitorios, los más importantes tienen la GABA y la dopamina. En diferentes situaciones sí tienen un efecto inhibitorio, pero principalmente excitatorio. Entonces esto también va a depender de la unión de sus receptores, abren los canales de potasio, así actúa el GABA, para que rápidamente el potasio salga de la célula e hiperpolarice. O si no, tiene la otra opción es que abre los canales de cloro para que el cloro rápidamente lo que haga es entrar a la célula y la hiperpolarice. Entonces de esta forma se vuelve más negativo el interior de la membrana postsináptica, ¿no? Y así un potencial de acción, y así se logra evitar que el potencial de acción se propague. Entonces, les había dicho, hay dos tipos de sinapsis. Hay una sinapsis que es química y una sinapsis que es eléctrica. La química utiliza neurotransmisores, como ven aquí. Aquí este es otra vez el botón sináptico, una neurona postsináptica. La que utiliza neurotransmisores es química. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, la sinapsis química. Son las que mayormente son las más usadas, las más comunes. Eso es lo que uno tiene en la cabeza siempre, que la sinapsis se da a través de neurotransmisores, pero no, hay una que es a través de electricidad y vamos a ver cuál es más adelante. Hace uso de un producto químico llamado neurotransmisor, correcto. Ya saben que los neurotransmisores pueden excitar o inhibir dependiendo de la función que ellos ejerzan, ¿no? Ahora, ahí esto es importante. Esta es una característica que lo diferencia de las sinapsis eléctricas. El neurotransmisor, la transmisión de la sinapsis o del impulso eléctrico, la sinapsis, de la transmisión de un impulso eléctrico o de un impulso nervioso es unidireccional. Es decir, de este botón correspondiente a un axón de una neurona pre a la siguiente neurona post, eso se da en un solo sentido, no es capaz de regresar ese impulso eléctrico. En cambio, en las sinapsis eléctricas son bidireccionales. Ahora, por ejemplo, esta es la fisiología de la sinapsis química. Llega un potencial de acción, lo que favorece es que se abran los canales de calcio dependientes del voltaje. El calcio favorece que las vesículas vayan a la periferia, por esa oxitosis se liberan estos puntos que ven aquí, son los neurotransmisores, se unen a sus receptores correspondientes para que finalmente se dé la despolarización. Dependiendo cómo actúe el neurotransmisor, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, la acetilcolina y la dopamina abren los canales de sodio.
No quiero que se confundan. El receptor es específico para el neurotransmisor. La consecuencia de que, perdón, de que el neurotransmisor se una a su receptor, eso trae como consecuencia que en otro lado se abran los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ya? No les doy a entender que estos no son canales de sodio. ¿Ya? Estos no son los canales de sodio. ¿Ya? Estos lo que corresponden, son receptores para que se abran los canales de sodio. ¿Ya? Pero tiene su receptor el neurotransmisor. ¿Ya? Entonces el neurotransmisor se une a su receptor y eso trae como consecuencia que se abran los canales, ¿no? Que se abran los canales ahí. Pero por ejemplo, aquí ustedes ven, este es un neurotransmisor y este es su sitio de unión. Tras unirse se abrió el canal. Este es un neurotransmisor y este es su sitio de unión. Y tras unirse se abrió el canal. Y esa es la apertura de los canales de sodio. ¿Ya? Esa es una acotación. Ahora, los neurotransmisores son sustancias químicas. Ah, ya, esto es importante, lo resalto aquí. El resto también pueden tener ustedes en cuenta, pero, por ejemplo, otro neurotransmisor es la adrenalina. Entonces, tiene el mismo efecto inyectarla como que se produzca internamente. Eso quiere decir. El neurotransmisor se debe unir a proteínas receptores específicas de la membrana postsináptica, ¿correcto? Esta unión origina un cambio de conformación del receptor. Claro, hay diferentes tipos de receptores para los neurotransmisores, que son unos canales iónicos operando por ligando, que son inotrópicos, como los que hemos visto cuando se abren los canales de sodio, cuando se abren los canales de cloro para hiperpolarizar o cuando se abren los canales de potasio para hiperpolarizar. Estos dos últimos son para favorecer eh, una sinapsis inhibitoria y el abrir los canales de sodio es para favorecer una sinapsis excitatoria, ¿no? Pero aparte de esos receptores hay unos que no actúan considerando los iones, sino considerando a una cascada de proteínas que se le denomina proteína G, como es esto. Por eso se le llama receptores metabotrópicos. Los inotrópicos tienen que ver con los iones, ya sea sodio, ya sea cloro, ya sea potasio, que son los más importantes. Entonces, esto también es importante que ustedes sepan cómo lograr diferenciar una hormona de un neurotransmisor. Las hormonas también su composición es de aminoácidos, es proteica. Bueno, hay hormonas que tienen un origen proteico, porque hay hormonas que tienen un origen lipídico, pero su peso molecular, vamos a hablar de las hormonas proteicas, su peso molecular es mayor al de los neurotransmisores, su efecto es mucho, como es mayor, su efecto es más prolongado, es mucho más amplio y lo importante es que la hormona pues, puede tomar vía sanguínea, ¿no? Los neurotransmisores suelen ser más locales. Ahora, aquí tenemos también esto correspondiente al a, a denominar o a mencionarles aquí los transmisores o los neurotransmisores de acción rápida. Aquí están. Así están agrupados, ¿no? La clase 1, acetilcolina, las aminas, está aquí la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Son neurotransmisores, los aminoácidos, está el ácido gamma-aminobutírico, glicina, glutamato, el aspartato. Y en el grupo 4 está el óxido nítrico. Vamos a ver los más importantes de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a esta que ven acá. Vamos a hablar de la acetilcolina, ¿ya? Es un neurotransmisor, esa es su fórmula. ¿Qué es la acetilcolina? Favorece el paso del impulso nervioso, entonces es un neurotransmisor excitatorio. ¿Ya? Entonces dice, los terminales de las células piramidales la producen, ¿no? De la corteza, diversos tipos de neuronas también pertenecientes a los ganglios basales también la producen, motoneuronas, que en espacio debe haber, inervan a los músculos esqueléticos, ese efecto tiene la acetilcolina, o sea, en la unión neuromuscular, el neurotransmisor que participa ahí es la acetilcolina. Si ustedes pueden mover sus músculos, mover sus dedos, contraer el bíceps, no sé, cualquier músculo que puedan contraer o relajar, pero sobre todo para la contracción, el neurotransmisor que participó ahí, justamente la acetilcolina. ¿Ya? Eh, También se encuentra participando a nivel de la parte del sistema nervioso de la cual nosotros no ejercemos voluntad, que les dije que era el sistema nervioso autónomo.
Entonces, ahí en el sistema nervioso autónomo, a diferencia del somático, que es en el que nosotros tenemos voluntad, en el autónomo participan, salen eh, del sistema nervioso central, es decir, de la médula, salen una neurona que se llama preganglionar y luego se conecta en un ganglio con una neurona postganglionar. Esa relación se da a través, la relación previa a ello participa la acetilcolina. Entre neurona preganglionar y postganglionar, fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera de la médula espinal, actúa la acetilcolina. Y también participa. Parte de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, sí hay una sección, y no debería ser así, pero hay una sección en las cuales les da a entender que el sistema nervioso autónomo, la neurona postganglionar suele siempre, casi siempre, liberar adrenalina o noradrenalina. Pero hay secciones en las cuales libera acetilcolina. A esto se refiere. Eso lo vamos a ver más adelante ya para que pueda entenderse mejor. Por ahora hay que quedarse con que la acetilcolina es excitatorio, abre los canales de sodio y lo que consigue es despolarizar. Se sabe que ejerce efecciones inhibidoras en algunas terminaciones parasimpáticas periféricas, que era lo que les decía en el sistema nervioso autónomo. Ya saben ustedes, bueno, recordarán que el sistema nervioso autónomo puede ser simpático o parasimpático, a eso se refiere. Tiene efecto inhibitorio, solamente en esas zonas. En el resto es excitatorio. ¿Es inhibitorio a qué nivel? Del corazón o de los nervios, del nervio vago. Aquí tenemos, miren, esto es importante, las mitocondrias producen la acetilcoenzima A, en la neurona a nivel de citoplasma está presente la colina que es reciclada, pero la colina a través de una enzima lo que hace es unir esta enzima, la colina, con la acetilcoenzima A para formar la acetilcolina. La acetilcolina es metida dentro de unas vesículas para almacenarse cuando se requiera transmitir un impulso eléctrico. El calcio se abren los canales para cuando llega un impulso eléctrico, llevan las vesículas hacia la superficie o a la periferia. Por exocitosis liberan la acetilcolina al espacio sináptico para que se una a su receptor. Es un receptor colinérgico. Se le llama así al receptor de la acetilcolina. Y después de que la acetilcolina ejerce su función, es decir, unirse a su receptor para que se abran los canales de sodio, se contrajo el músculo, ustedes lo relajaron, entonces la acetilcolina debería de dejar de hacer su función. Y la forma de dejar de contraer, pues es que la acetilcolina tiene que ser destruida. En este paso hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa tiene por finalidad romper, escindir, hidrolizar a la acetilcolina. La rompe para que se obtenga acetato y se obtenga colina. La colina es reciclada por la neurona preganglionar para esperar una nueva formación de acetilcolina. Y esos son los efectos que tiene la acetilcolina, lo vamos a ver más adelante, pero actúan a nivel glandular, a nivel de las células inmunológicas, proinflamatorias, antiinflamatorias, a nivel del sistema nervioso central, actúa a nivel muscular, actúa a nivel de los fibroblastos. Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta dentro de las actividades que puedan tener la acetilcolina. Entonces eso es lo que ustedes deben de tener muy en cuenta con las funciones que tiene la acetilcolina. Lo vamos a ver seguro más adelante para que ustedes puedan tener en cuenta ello, ¿no? Entonces aquí en este punto vamos a darnos cuenta de lo que les mencioné del sistema, el sistema periférico tiene un sistema nervioso periférico que es el somático y el autónomo, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque para que ustedes puedan ver que del sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central le diga al músculo que se contrae, sale solamente una neurona. Del sistema nervioso central, es decir, desde la médula espinal, hacia el músculo esquelético sale solo una neurona para que libere acetilcolina y se abra en la membrana de, en la membrana, de la membrana del músculo, se abran los canales de sodio para que se dé justamente la excitación del músculo. Pero es una sola neurona, es larga.
sale desde el sistema nervioso central. Esta neurona, que es una neurona perteneciente al sistema nervioso periférico, para que tenga su acción en el órgano blanco, que es el órgano efector. El órgano efector porque es el que realiza la función, en este caso el músculo esquelético se va a contraer. Entonces como ven abajo, acá, aquí tenemos el sistema nervioso autónomo que puede ser simpático y parasimpático, pero igual, en este caso del sistema nervioso central también va a salir una neurona, pero aquí van a participar en la transmisión de la información hacia el órgano blanco, van a participar no una como se da en el somático, sino van a participar dos. ¿Ve? Aquí ven una que se une con otra neurona, una neurona preganglionar y esta es una neurona postganglionar. Se le llama así porque justamente esto existe ahí, como ven, aquí se dan cuenta, existe un ganglio. Y un ganglio no es el que almacena las células de defensa, sino es un ganglio nervioso donde se almacena ahí los somas de las neuronas, en este caso postganglionares. Ve, aquí ven, en el simpático también hay otra neurona que se une, en este caso, que tiene un efecto a nivel de la médula adrenal. Bueno, esta es una excepción, porque aquí es una sola neurona que llega al nivel de la médula adrenal, ¿no? Pero en el parasimpático sí existen dos. Ahora yo puedo ver que la neurona preganglionar aquí es más larga en el parasimpático que la neurona preganglionar del simpático. Y se une, también ven esto que está de amarillo, esto representa un ganglio, esto también representa otro ganglio. Entonces eso se une para que tenga un efecto sobre su órgano efector, que puede ser en este caso el músculo cardíaco, en este caso son glándulas, o puede ser el músculo liso, ¿no? El músculo liso como el que se encuentra presente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, estos son ejemplos, ¿ah? Porque en realidad el sistema nervioso simpático, como veremos en la parte 2, también tiene un efecto sobre el corazón, puede tener un efecto sobre las glándulas y puede tener un efecto sobre los vasos sanguíneos. El parasimpático también tiene un efecto, aparte de ejercer un efecto sobre el corazón, sobre glándulas, sobre la musculatura lisa, ¿no? O los vasos sanguíneos. Pero el somático, por eso yo les decía, esto es voluntario, porque nosotros cuando querramos a nuestra voluntad el músculo esquelético se va a contraer, pero aquí participa una sola neurona que nace del sistema nervioso central. Aquí, en el autónomo, participan dos neuronas, a excepción aquí esta es la excepción, ¿ya? Pero en el resto, la mayoría participan dos neuronas que nacen de la médula espinal, que es el sistema nervioso central, para ejercer un efecto sobre su órgano, o sea, para decirle al órgano qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué le pueden decir al corazón que tenga que hacerse? Que se contraigan más rápido o que se disminuya su fuerza de contracción. Las glándulas que secreten su contenido o que no lo haga. Y los vasos sanguíneos que se contraigan o que se dilaten, es decir, vasoconstricción o vasodilatación. Este es el siguiente que quería comentarles, es la norepinefrina, o también llamada noradrenalina, como ven acá. Entonces, como hemos visto en la imagen, ¿dónde se encuentran ellas? A este nivel. La norepinefrina es liberada de las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo simpático y también, también son liberadas a partir de la médula adrenal, pero no pasan a otra neurona, sino son liberadas directamente hacia la circulación sanguínea, hacia los vasos sanguíneos. Entonces, aquí era la sección que es el parasimpático. ¿Ve? La excepción es ¿por qué se llama excepción? Porque normalmente deberían liberar noradrenalina o adrenalina, pues si lo que hace es liberar acetilcolina, esa es una excepción. Situados en el encéfalo, principalmente la norepinefrina se libera en el encéfalo, se produce en el encéfalo y la médula espinal, ahí se biosintetiza, pero también puedes encontrarla aquí. La adrenalina principalmente se segrega en las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, miren, ve, ¿cómo es que se forma la noradrenalina? Perdón, era también liberada, aparte de ser liberada en el encéfalo y en el hipotálamo, es liberada por la médula adrenal. Bueno, y eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se sintetiza?
Para que se sintetice la noradrenalina requiere de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina es un aminoácido que primero se convierte en el L-dopa, la dopa luego se convierte a dopamina, la dopamina dentro de una vesícula se convierte en norepinefrina o noradrenalina, también se le llama así, y luego lo mismo, ocurre que se lleva hacia la periferia del botón sináptico, se libera el neurotransmisor y se va a unir a sus receptores. Sus receptores pueden ser alfa o beta. Hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Sus receptores se le denominan receptores adrenérgicos. Aquí. En el de la acetilcolina eran receptores colinérgicos. Aquí son los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Ahora, este es un fin, o esta es una de las consecuencias, que se unan sus receptores y va a haber una función en particular que ejercen. Lo otro es que se metabolice, ¿ya? Lo otro es que se difunda hacia la sangre, lo otro es que estimule a otros receptores específicos que se encuentran en la neurona presináptica para que favorezca este, la, la liberación misma de nueva norepinefrina, y otra es que termine reciclándose, pues, ¿no? Eh, eh, que termine reabsorbiéndose, ¿no? Recapturándose. La neurona puede recapturar a la norepinefrina. Es decir, si un neurotransmisor es liberado, la idea es que se una a su receptor. Si ya hizo su función, el neurotransmisor que queda pasa a la sangre, puede estimular a la neurona presináptica, se recicla o se metaboliza. Cualquiera de esos destinos tiene la norepinefrina se liberada. Esta es la particularidad también que les quería comentar. En el riñón tiene un gorrito que se llama la glándula adrenal o la glándula suprarrenal. Está encima del riñón, por eso vamos acá. Y tiene una parte, y si ven si hacemos un corte transversal de la glándula, tiene una corteza y tiene una médula. Y esto es importante que ustedes aprendan. ¿Ya? En la corteza y en la zona medular, ¿qué es lo que se produce? En la corteza se producen los mineralocorticoides, se producen los glucocorticoides, se producen también andrógenos, pero a nivel de la médula se producen las catecolaminas. También se producen algunos péptidos como la somatostatina. ¿Ya? Entonces voy a centrarme en este. ¿Cuáles son las catecolaminas? Así se le llama. Son la epinefrina y la norepinefrina, que es lo que veíamos acá. Entonces, en el sistema nervioso simpático pasa que la acetilcolina hay una neurona que llega a la glándula suprarrenal, pero que la glándula suprarrenal ahí no va a encontrar a otra neurona postganglionar para que libere epinefrina o norepinefrina. No, la glándula, esta es una excepción, eh, la médula de la glándula suprarrenal lo que hace es producir epinefrina y norepinefrina, sí, pero lo vacía o lo manda directamente a la circulación sanguínea. Para que una vez que estos neurotransmisores se encuentran en la circulación sanguínea, busquen órganos dentro de un individuo y ejerzan funciones particulares a nivel del corazón, músculo liso, glándulas u otros órganos viscerales. ¿Ya? Entonces esa es la idea que quiero que tengan desde ya para que vayamos manejándolo en la última parte de la clase. Entonces, también está la dopamina se forma a partir también hay neuronas particulares que liberan dopamina, ¿no? Entonces ya hemos visto que estos pasos los hemos visto en la síntesis de la norepinefrina, pero no, estas neuronas dopaminérgicas se le llama, lo que hacen es producir dopamina, lo van a liberar para que tenga un efecto correspondiente en la neurona postsináptica y ahí sus receptores pueden ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, según el efecto que produzcan, ¿no? Donde se biosintetiza al igual que la norepinefrina, principalmente en el encéfalo, pero también se sintetiza al igual que la norepinefrina en las glándulas suprarrenales. ¿Ya? El principal efecto que ejerce es inhibitorio, pero también tiene un efecto excitatorio, ¿ya? Lo comenté antes, pero aquí se centra más en el inhibitorio. Esta dopamina no tiene que ver, no es un receptor, sus receptores que se le llaman D por la dopamina, D1, D2, D3, D4, no son inotrópicos, sino son metabotrópicos, entonces no tiene que ver con los iones.
Para recordar aquí, la dopamina en el animal, el principal efecto que tiene la dopamina es inhibir la producción de prolactina en la lactancia. La función que tiene la prolactina es favorecer la lactancia, o sea, favorecer la producción de leche. La dopamina inhibe eso, inhibe la dopamina, por lo tanto no va a haber producción de leche. Ahora, este es el principal neurotransmisor inhibitorio. Una sinapsis inhibitoria obviamente va a establecer. Se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central de los mamíferos. Es directamente responsable de regulación del tono vascular. ¿A qué se refiere? A que si la acetilcolina te dice que tú contraigas tu músculo o que el animal contraiga músculos, el GABA lo que hace es lo contrario. Lo que hace es que el músculo se relaje, a que esté quieto el músculo. Y la única forma de que un músculo esté quieto, relajado, que no haya transmisión de impulsos nerviosos, es decir, tiene que haber una hiperpolarización, es decir, tuvo que haber para ello una sinapsis inhibitoria y el GABA, perdón, que es el ácido gamma aminobutírico, es el responsable de ello. Y aquí vemos, igual, un impulso nervioso favorece que el GABA sea liberado, el GABA se une a sus receptores de la neurona postsináptica y lo que va a provocar es que se abran los canales de cloro. ¿Qué ocurre con el cloro? El cloro entra, hace más negativo adentro, afuera se hace más positivo, porque el sodio tiende a quedarse más solo, y eso causa hiperpolarización, ¿no? Eso tiene un efecto inhibitorio en la transmisión de un impulso nervioso. Este es el glutamato, ya hemos visto, tiene un efecto excitatorio, ya saben, lo que hace es abrir los canales de sodio, el glutamato, ¿no? Para este caso, la serotonina, igual, se sintetiza, se coloca dentro de vesículas, posteriormente es liberada, para provocar una activación de los receptores y tener un efecto correspondiente, ¿no? Entonces se sintetiza a partir de otro aminoácido, en este caso no es la tirosina, como ocurría con la dopamina y la norepinefrina. En este caso el aminoácido que origina la serotonina es el triptófano, principalmente en el tronco del encéfalo es producida eh, y actúa como un inhibidor. Eso hace la serotonina. Tiene un efecto inhibitorio, sobre todo de las vías del dolor, ¿no? La serotonina tiene que unirse a su receptor y eso es un signo inicial para que se dé, pues, la actividad en el soma de la neurona postsináptica. Entonces, se piensa que la acción inhibitoria sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayuda a controlar el estado de ánimo de un individuo. Relajado está el hombre, no hay dolor. La serotonina tiene un efecto inhibitorio. Bueno, aquí hay un resumen de lo que les había comentado, la serotonina. Aquí está la histamina, en el encéfalo principalmente es producida, tiene un efecto excitatorio. Otra para mencionar es la glicina, que tiene un efecto inhibitorio. Importante que esta información también la maneje. Ahora la eléctrica, la que no tiene que ver nada con neurotransmisores. Esta tiene que ver con qué? Con que existen unas uniones gap, se llama, que están entre, o sea, en este caso se dan cuenta que no existe mucho espacio sináptico y también se dan cuenta que la neurona presináptica y la postsináptica están unidas por estas hendiduras, que también se les llama uniones gap. Uniones de hendidura o uniones gap. Entonces quiere decir que un impulso eléctrico llega y como están unidas ellas a través de estas hendiduras comunican las neuronas, mejor dicho, ya. Es como un canal entre ellas. Si llega un impulso eléctrico, automáticamente se desplaza a la neurona postsináptica. Entonces por eso no necesitas de neurotransmisores. Esta es la eléctrica. No se produce por la secreción de un neurotransmisor. Aquí nuevamente ven, hay unas mitocondrias, aquí están las hendiduras, pero eso también se le llaman uniones, se les llama así, uniones en hendidura. Yo las conozco más como uniones GAP. ¿Ya? Uniones GAP, uniones de hendidura. Para que se transmita el impulso eléctrico. Estas flechas que te indican en sentido contrario es que puede ser en una dirección o puede ser en dirección opuesta. Por eso les dije que eran estas bidireccionales. La transmisión del impulso nervioso se da de manera más rápida, ¿ya? Porque no hay que esperar que se libere un neurotransmisor, que agarre su receptor, que se abran los canales, o que la proteína G, en el caso de los receptores metabotrópicos, se dé esa cascada enzimática para que tenga un efecto sobre la postsináptica. No, esta es más rápida,
no hay neurotransmisores, hay uniones gap o hay uniones en hendidura, y finalmente es bidireccional, ¿no? Donde hay este tipo de sinapsis, a esto sí hay que ponerle bastante ojo en el corazón, a nivel visceral, hay bastante este tipo de sinapsis. Y dentro del nivel visceral, lo van a ver ustedes a nivel, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel del músculo liso visceral, ¿no? A nivel intestinal, por ejemplo. El corazón es uno de ellos, ¿no? La sinapsis eléctrica. Eso es importante que ustedes logren manejarlo, conocer. Ahora, esto es el tétanos. Quería comentarles para que vean más o menos de qué se trata. Ya saben que hay rigidez ahí, pero ¿por qué ocasiona esto? Puede ser ven cómo se encuentra el ovino, cómo se encuentra, miren, esa posición de caballete, dice la literatura, lo coloca. ¿Y qué es? El Clostridium tetani libera una toxina que se llama tetanolicina, ¿ya? Pero también libera otra segunda toxina llamada tetanospasmina. Miren lo que hace esta tetanospasmina. Se fija los receptores de las membranas presinápticas de las neuronas motoras y migra por el sistema de transporte axónico retrógrado a los cuerpos de ellas hasta llegar a la médula y tallo, en donde bloquea las células inhibidoras, ¿ya? Entonces, miren lo que hace la toxina. La toxina, ¿se acuerdan que yo les decía pues que normalmente un impulso nervioso normalmente es así, del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo, médula espinal, y de ahí salían hacia las demás partes del cuerpo? La tetanospasmina ese era el recorrido desde el encéfalo, médula espinal hacia las diferentes partes del cuerpo, era anterógrado, ¿ya? Anterógrado, es decir, va hacia el impulso recibido por la parte anterior de las neuronas. Ahora, la tetanospasmina hace todo lo contrario, por eso le llaman que no es anterógrado, sino es retrógrado, es decir, avanza tomando en contacto con todos los axones, es decir, con la parte posterior de las neuronas, y va desde el cuerpo, desde donde se dio la lesión, que tiene que ser una lesión profunda para que esta bacteria tome acceso a vía sanguínea y de ahí empiece a migrar por todas las partes del cuerpo para principalmente ir hacia donde, hacia médula espinal y luego el encéfalo, y bloquear a las células inhibitorias. Entonces, quiere decir que las neuronas motoras no inhibidas, lo que produce espasmos musculares y parálisis. Es decir, imagínense ustedes lo que les estoy diciendo. La tetanospasmina, que es una toxina del Clostridium tetani, lo que va a hacer es viajar de manera retrógrada, y con eso es que va a ir hacia de los órganos o de los tejidos, va a ir hacia la médula espinal y luego hacia el encéfalo, para bloquear a las células inhibitoras, es decir, va a bloquear las sinapsis inhibitoras. Si se bloquea las sinapsis inhibitoras, se les debe venir a ustedes a la mente que el efecto del GABA, el efecto de la glicina, que el efecto de la dopamina se pierde. Si es así, principalmente el GABA, entonces quiere decir que siempre el resto del tejido va a estar expuesto, por ejemplo, el esquelético, a que hayan contracciones. O sea, el resto del tejido, como el músculo esquelético, va a estar expuesto a excitaciones. Eso quiere decir, pues, que va a estar expuesto a contracciones. La excitación tiene que ver con que haya transmisión de impulso eléctrico, son los espasmos que tiene el animal, espasmos musculares, contracciones repetitivas, ya que no va a haber ningún medio regulador. La regulación la establecía el GABA inhibiendo la contracción. Y así se contrajo un músculo, no tiene por qué mantenerse, por qué no tener una contracción permanente, lo que se le conoce como una contracción espástica, que son los espasmos musculares. Cuando un músculo está contraído de manera continua, con espasmos, eso trae como consecuencia que el músculo se paralice. Y eso se debe a que tiene el animal. Y eso es gracias a la tetanospasmina. También se conoce como tetanoespasmina, espasmos que ocasiona de parálisis, porque inhibe a los inhibitorios, porque bloquea a las células inhibitoras, las sinapsis inhibitoras, las que regulan las contracciones, es decir, las contracciones se van a dar de manera desmesurada, a tal punto que van a producirse espasmos y finalmente parálisis. Y eso es lo que ocasiona, ¿no?
A nivel modifica las proteínas del GABA y glicina B. Eso es lo que ocasiona. ¿Ya? Entonces, ocasiona esos calambres, esos espasmos y finalmente un músculo, cuando mucho se está que se excita, al final deja de responder y eso es que se paraliza. Entonces aquí para terminar el sistema nervioso ya saben que tiene un origen a partir de una de las tres hojas embrionarias, en este caso se origina del ectodermo. Ya saben que transmiten impulsos nerviosos, integra ello, y la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Las funciones de la neurona: recibir información, integrarla, conducirla y transmitirla hacia los órganos que tengan la acción por ejemplo, de contraer músculos, de secretar el contenido a nivel de glándulas. La organización funcional del sistema nervioso: es importante conocer el sistema nervioso central, ya saben que está el encéfalo, la médula espinal, por el lado del periférico, esto es aprendérselo sí o sí, el contenido ahí. Están las sensitivas, están las motoras, dentro de las motoras está el somático, de las sensitivas, de las motoras también está el sistema nervioso autónomo, del autónomo está el simpático y el parasimpático, que es lo que desarrollaremos en la siguiente clase, ¿no? Otro punto importante encontrar aquí es que el sistema nervioso está formado por la médula y el encéfalo, eso no se olviden. Esto, eh, Aparte del encéfalo y la médula espinal, están envueltos por tres capas: la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Aquí están dura madre, desde la externa a la interna, dura madre, aracnoides y la pía madre. Y entre estas se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que como todo líquido en el cuerpo lo que busca es amortiguar posibles golpes que busquen dañar al sistema nervioso central, o sea, lo protege. Esto sí es importante que ustedes lo conozcan. No pueden pasar el curso si es que no saben las funciones que tiene el hipotálamo. Miren, este núcleo paraventricular, ¿no? Tiene una función importante porque produce la hormona oxitocina, la antidiurética, participa en el estrés, regula el apetito, la ingesta de alimentos. El preóptico tiene que regular la temperatura corporal, es un termostato. Esas son funciones que tiene el hipotálamo. Entonces, participar también en producir la hormona antidiurética, en la saciedad, en ingesta inclusive de agua, en el apetito, hemos visto, en la memoria, los animales que puedan tener. Estas funciones son importantes que deben considerarlas dentro del hipotálamo, ¿no? Bueno, y aquí está pues el cerebelo, su núcleo, el nervio trigémino, el bulbo olfatorio, el nervio óptico, en fin. Aquí están también los 12 pares craneales, 13 pares craneales. Entonces la médula espinal, ya saben, está protegida por la columna vertebral. De ahí salen 31 pares de nervios que tienen por finalidad que decirle a órganos del cuerpo qué es lo que tienen que hacer. Forma parte del sistema nervioso central. Así se clasifican. Es importante que se aprendan esto. Los nervios están 12 pares craneales, los 12 pares espinales, que tienen por finalidad también, pues les dije, inervar partes u órganos del sistema de un individuo, del organismo de un individuo. También es necesario recordar ahora el sistema nervioso central: les dije encéfalo, médula espinal, integrar. El periférico, esto es importante. El periférico es importante que puedan conocerlo como tal, ¿no? Entonces, aquí ya les adelanto, ya lo veremos con mayor detenimiento en la próxima clase para poder explicarles cómo es que se relaciona eh, los nervios motores y los nervios sensoriales con la actividad del sistema nervioso central. ¿Ya? Los nervios motores y los nervios sensoriales y los ganglios no pertenecen al sistema nervioso central. Eso corresponde al sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, hasta aquí es la primera parte del sistema nervioso. Esto continúo desarrollándolo en la siguiente, en la siguiente parte en la parte 2, correspondiente al sistema nervioso central.